Programa 7. La Edad Moderna 6. Durante los siglos XVI y XVII, en el mundo se desarrollaron una serie de flujos migratorios que cambiaron las características culturales, políticas, económicas y sociales de algunas regiones del planeta. ¿Cuáles fueron las causas de estos movimientos de población? ¿De qué naciones salían y a dónde se dirigían las personas? Acompáñenme a descubrirlo. A partir de los descubrimientos de nuevos territorios, Europa inició un proceso de migración en el siglo XVI. Muchos portugueses migraron al occidente del actual Brasil, a las costas occidental y oriental de África y algunas zonas de las costas de India. Por su parte, muchos españoles se establecieron en los territorios conquistados en el norte, centro y sur de América y en colonias en las Filipinas. Un siglo después, los ingleses comenzaron a poblar la zona de la costa atlántica de América del Norte. Posteriormente, esta zona sería conocida como las 13 colonias, que con el transcurso del tiempo formaron los Estados Unidos de América. Los franceses, por su parte, comenzaron a colonizar la actual provincia de Quebec, en Canadá, el valle del río Mississippi, algunas islas del Caribe y la Guayana Francesa. Todos estos movimientos iniciaron durante los primeros años del siglo XVI y continúan hasta el presente. Fueron varios los movimientos que impulsaron a algunos europeos a emigrar. Veamos algunas historias y leyendas que propiciaron los movimientos migratorios ocurridos en este periodo. Durante los siglos XVI y XVII se difundieron por el mundo historias y leyendas que llamaron la atención de los viajeros. Las historias sobre las riquezas de los incas motivaron a muchos españoles a viajar a América en busca de riqueza, gloria y aventuras. Una historia que despertó la avaricia de los aventureros en América fue la leyenda de El Dorado. La historia cuenta que un cacique de Sudamérica realizaba ofrendas de oro en una laguna en honor de su esposa y su hija ahogadas. Él espolvoreaba de oro su cuerpo y se bañaba en las aguas de la laguna, dejando que el polvo de oro cayera al fondo. De ahí el nombre de El Dorado. Con el tiempo, los aventureros pensaron que El Dorado era una ciudad perdida donde abundaba el oro y la buscaron en vano por todas partes. Durante el siglo XVI, Europa experimentó cambios que afectaron la forma de vivir y pensar de sus habitantes. Con la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero, se inició el proceso conocido como Reforma, movimiento que denunció los excesos de la Iglesia Católica y sirvió de base para la fundación de iglesias protestantes. La Reforma tuvo importantes consecuencias debido a que muchas personas abandonaron sus lugares de origen por motivos religiosos. Por ejemplo, muchos protestantes que vivían en naciones católicas fueron perseguidos y huyeron a aquellos territorios que apoyaban la Reforma, como los estados germánicos y Holanda. ¿Cómo creen que la Reforma influyó en los flujos migratorios de los europeos? En Francia, se había establecido un decreto en 1598 que permitía la libertad de culto. Esto favoreció a los protestantes franceses llamados hugonotes. Casi un siglo después, en 1685, Luis XIV anuló el decreto. Como consecuencia, los hugonotes fueron perseguidos y reprimidos por los soldados reales. Al ser agredidos, la mayoría migró hacia África del Sur, pero también encontraron refugio en regiones donde era tolerado el protestantismo, como Suiza, Países Bajos, los estados germánicos e Inglaterra. Hacia América también migraron grupos protestantes de muchas partes de Europa, en especial de Inglaterra. Otro factor que impulsó a las personas de esa época a migrar fue el deseo de poseer tierras a las que no tenían acceso en sus lugares de origen y así poder enriquecerse fácilmente. Ahora revisemos el papel de las guerras en los movimientos de la población. La religión no fue la única fuente de conflictos entre los europeos durante los siglos XVI y XVII. Las naciones también se enfrentaron para controlar las rutas de comercio o para alcanzar una situación de predominio en Europa. Ejemplos de conflictos en este periodo son la Guerra de los 80 años entre España y Holanda,
y la Guerra de los 30 años, en la que participaron varias naciones del centro de Europa. Estas guerras provocaron la disminución de las condiciones de vida en las regiones en conflicto, la difusión de epidemias y, en consecuencia, la búsqueda de zonas que no estuvieran afectadas por estas enfermedades. ¿Sabías que durante el siglo XVI la mayor parte del comercio de esclavos africanos lo realizaban piratas y comerciantes particulares? El tráfico de esclavos lo iniciaron los portugueses desde finales del siglo XV. En el siglo XVII, grandes compañías se hicieron cargo de este comercio. Construyeron fuertes en las costas africanas para almacenar a los desafortunados que capturaban en el interior del continente. Se estima que entre los siglos XV y XIX, alrededor de 100 millones de hombres y mujeres africanos fueron arrebatados de sus comunidades para ser vendidos en América y Asia. Por cada esclavo vendido, otros 4 morían durante su captura o por las duras condiciones del viaje. ¿Se imaginan cuántos europeos decidieron dejar sus lugares de origen para embarcarse en la aventura del Nuevo Mundo? Veamos algunas cifras. Hacia 1570 se estima que en la Nueva España había 30.000 habitantes españoles, en comparación con los 3.500.000 nativos. Es decir, por cada español había alrededor de 166 indígenas. Por otro lado, la población europea que ocupaba América del Norte en 1660 era de poco más de 200.000 habitantes. 110 años después, en 1770, ya eran aproximadamente 2 millones. 3 de cada 4 norteamericanos eran de ascendencia inglesa o irlandesa. ¿Cómo crees que el mundo cambió a partir de las migraciones europeas? ¿Consideras que las personas de tu comunidad se relacionan de alguna forma con esas migraciones?